Ni cenas románticas ni restaurantes lujosos. Mejor lleva a tu pareja o amistad a Chocholá. Unas ricas empanadas, panuchos o salbutes de pollo, higarilla, relleno negro, huevo sancochado o carne molida, y tu acompañante te lo agradecerá. Ahora que si quieres lucirte, expresa todo tu amor y cariño con esos salbutes en forma de corazón. Creación de Fabi Cuello. Hija de María Virgilia Solís, mejor conocida como Doña Vila, Fabi se encargó del negocio al morir su mamá y decidió reinventarse para épocas del amor y la amistad. Mi idea fue con un molde de hojas y así lo empecé, pero ya ahora tengo un molde. Y en mi casa yo lo intenté hacer. Vine aquí al mercado y sí vi que salió, y con la señora que me ayuda, Doña Mari, ella me empezó a decir, sí sale. Y ella me empezó a decir que que lo vendamos, y sí dio éxito hace un año. Por fotografías que publicaron sus clientes y usuarios de Facebook, sus productos se viralizaron y el éxito tocó la puerta de su negocio. Tuve mucho encargo, llegué solo el 14, tenía ya encargos más de 100 corazones. Más de 100 corazones y la gente que venía ya a desayunar, pero sí tuve mucho éxito hace un año. Y bueno, pues tengo una hermana, ella me apoya, ella me viene a ayudar, porque sí, cada 14 de febrero sí viene bastantita gente. Clientes de Mérida, Humán, Pochilá y hasta Campeche esperan lo suficiente con tal de llevarse los salbutes del amor. Hace un año pedí exactamente panuchos y salbutes, fueron de los dos que pedí y la verdad deliciosos, todos quedaron encantados, a todo el mundo les gustó. Sí. Está muy bonito, como que cambias la rutina, o sea, puedes probar una nueva forma, compartirlo con tus papás, tus amigos, o si tienes pareja, con tu pareja. Por el éxito obtenido, tuvo que digitalizarse vía WhatsApp y reparte a domicilio desde que inició la pandemia. Ahora ya conoces una nueva forma de expresar lo que sientes a esa persona especial. Recuerda que barriga llena, corazón contento. En las imágenes, Joaquín Martínez, para Tele Yucatán te informa César Gómez. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.